en este momento estamos en vivo desde el canal de YouTube Radio Fe Alegría Mérida, nuestro programa Vida al Día, el programa que nos conecta con la vida. Y hoy con un invitado muy especial y un tema maravilloso. El tema es la resiliencia, un tema de tendencia mundial. Y hoy justamente vamos a conversar con la psicóloga Fortunata Álvarez sobre el tema de la resiliencia. Bienvenida, Fortunata. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu presencia y por tu compañía de siempre. Gracias por segunda vez. A mí se me quedó una coletilla aquí de que resiliente el que tararea o canta para sí, manteniendo su fuego ardiendo. Estábamos conversando justamente de la importancia de la resiliencia a nivel mundial y hoy justamente vamos a conversar sobre un tema muy específico. Fortunata, ya lo habíamos planteado antes, que es un poco para llevarlo a la práctica. Primero vamos a hablar sobre brevemente qué es la resiliencia y luego cómo podemos hablar de la resiliencia en el tema de Venezuela, que es un momento tan complejo, y no solamente de Venezuela, sino a nivel mundial, porque el tema de los cambios, el tema de las nuevas miradas y de las nuevas posturas se está haciendo a nivel mundial. Volvemos otra vez con un breve concepto de lo que es la resiliencia. Sí, pues todos tenemos sufrimientos, en realidad, todos tenemos, de alguna manera, estamos expuestos al dolor, porque estar vivo es arriesgar a tener dolor, ¿verdad? Ahora el tema de que tú lleves más allá ese dolor a un sufrimiento permanente donde estás prácticamente regodeado, es como una especie de como un placer masoquista ahí, de que como que te concentras en ese dolor, entonces se vuelve ya un sufrimiento mucho más profundo. Y ese papel, como lo decía aquí en este poema, el papel de víctima, ¿no? El papel de que somos víctimas de las circunstancias, soy víctima de mi papá que no me dejaba hacer tal cosa, o de mi mamá que me controlaba, que no me pusiera la falda corta, o de qué tal. Entonces, ese papel de víctima y a la vez el papel de juez o victimario son los que nos hacen tan infelices. Nos creamos nosotros mismos el propio infierno. ¿No te parece? Realmente lo es así. Yo creo que es la manera en que nosotros enfrentemos o afrontemos las situaciones es lo que hace que nosotros seamos, como tú dices, o la víctima o el victimario, porque las situaciones siempre son complejas y siempre hemos tenido a lo largo del camino situaciones difíciles. En este país o en otros países siempre hay momentos para el cambio, ¿no? Y ese cambio quiere decir que estamos, ¿por qué se llega el cambio? Porque tenemos unas situaciones difíciles que no son la zona de confort en la que estamos viviendo, nos cambia la vida. Por ejemplo, siento que la pandemia fue un elemento que nos cambió la vida y fuimos lo suficientemente resilientes como para adaptarnos Correcto. A ese cambio porque no tuvimos otra alternativa. Unos lo hicimos de la mejor manera, como más adaptándonos, más tranquilos, más viviendo el momento, viviendo el día a día, y todavía hay mucha gente que se quedó como pegada en ese momento de pandemia. Entonces, sobre todo acá en Venezuela las cosas han tenido muchos cambios y son momentos bastante complejos, como lo hemos dicho, porque hemos tenido momentos difíciles a nivel de economía, a nivel de la incertidumbre, a nivel de la migración. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar la resiliencia en este contexto venezolano tan particular, Fortunata? Gracias. Desde un punto de vista de la experiencia personal, yo puedo decir que cuando, por ejemplo, en mi caso, la migración que mencionas, que ha sido uno de los digamos, golpes o de los grandes movimientos que han impactado, ¿no? Que están impactando todavía en nuestra sociedad, porque cuántas cosas, cuántos espacios no hay vacíos, cuántos empleos se han quedado abiertos y bueno, hay migraciones de un lado y de otro, por cierto, que uno ha notado también que van llegando oleadas de personas de fuera de nuestro país.
también a ocupar esos puestos que los venezolanos, los jovencitos venezolanos, quisieron dejar, porque se quisieron dar la oportunidad de probar nuevos mundos, nuevas visiones de las cosas y aprender cosas, ¿no? Porque cuando uno migra, y como todo cambio profundo, que es cuando tú cambias de hábitat, ¿verdad? Un ser vivo se vive en un hábitat acostumbrado, en su zona de confort, que llaman, y cuando te mudas de hábitat, empiezan a hablarte diferente, los conceptos son diferentes, muchas palabras son diferentes, si fuera en español, y si no es en español, aún más el reto, el desafío es mayor en aprender el idioma y la cultura donde llegas. Son formas. Entonces, el migrante es el mejor resiliente que hay si aguanta la mecha. Hay algunos que no aguantan mucho y se devuelven a los 2 meses, ya se devuelven, o al año. Yo he visto personas, me he encontrado recientemente personas que se han venido y declaran, no, aquel mundo no lo puedo soportar. Cuando vienen, por ejemplo, del norte, recientemente tenemos esa experiencia, ¿no? Entonces, y en otros casos, donde los países son más receptivos, entonces ya las personas se van adaptando y les dan un poco más de oportunidades que en otros lugares, ¿no? ¿En qué sentido la persona es resiliente? En el sentido de irse adaptando, de tener flexibilidad, porque una de las cosas fundamentales en la vida es flexibilidad, o sea, no esperar siempre que todo va a ser de acuerdo a lo que yo espero, de acuerdo a lo que yo tengo en mi mente que va a suceder, o también anticipar, cuando la persona constantemente anticipa lo que el otro está pensando, lo que va a decir y tal. Sin expectativas, me parece. Sin expectativas, sin crear ese tipo, sin hacer suposiciones, ¿no? Porque hacer suposiciones pues nos crea una serie de problemas, porque yo le voy a decir a mi esposo tal que yo voy a ir a tal parte, a tal hora, y él, pero a lo mejor se va a poner molesto porque va a creer que no le voy a tener la comidita lista. Ay, pero yo entonces todo un rollo, y las mujeres somos especialistas en todo eso. Entonces, ¿por qué? Eso ¿sabe por qué se genera eso? Y ya acudo a la psicóloga en mí. El miedo. El miedo a que nos rechacen, el miedo a fracasar en mi intento, si yo quiero, no ser capaces. a no ser capaces de lograr lo que yo deseo. Sí. Entonces, allí es donde está. Uno tiene que explorar, bueno, una de las enseñanzas fundamentales de los filósofos, ¿cuál era? Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma. Dame las posibilidades. Conoce los miedos que tienes tú. ¿Cuáles son los miedos que te impiden a ti expresar el amor más íntegramente? ¿Por qué las personas se coartan tanto y andan todas serias por la calle? Yo a veces pienso que soy transparente. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te ve. Porque pareciera que no lo ven a uno, que no lo ven ni lo escuchan. Hay gente sorda, ciega, como te digo, y que uno es transparente y mudo, porque cuando uno saluda por ahí a veces la gente anda como concentrado en lo suyo y voltean para el otro lado. Y ahora con las pantallas entonces, aislados totalmente. Con bueno, las pantallas es un tema que eso es un programa aparte. Sí, totalmente. Ahora, cuéntanos un poco, ¿cuáles consideras tú que pueden ser esas herramientas o esas estrategias concretas para fortalecer nuestra resiliencia? Porque antes habíamos hablado de que si se hacía o si no se nace con la resiliencia. Sí. La importancia de recordar que nada es permanente. Es una de las cosas, el saber que la impermanencia existe, que el cambio es lo único que tenemos garantizado, y también, por supuesto, lo único que tenemos garantizado en la vida es la muerte, el término de esta. Recordar eso es fundamental. Y no es que voy a andar, ay, no, pero disfruto esto, pero se me va a acabar. No, lo disfruto en el presente, me concentro en mi presente
y sé que... El aquí y el ahora, como y lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Exactamente, ubicarte en el aquí y el ahora y dejar atrás muchos esquemas porque la vida va cambiando bastante rápidamente. Ahora con la tecnología y con todo este asunto que sucedió a raíz de la pandemia, que tú hablaste de los efectos positivos y negativos de la pandemia, eso también es un tema que es interesante porque nos aisló y nos metió un poco en nuestro hogar, en nuestra propia interioridad, digamos así, ¿verdad? En nuestro propio yo, ahí nos descubrimos que somos muy vulnerables, ¿no? Descubrimos una cantidad de cosas y nos cuidamos en lo de... ¿qué? Vamos a un avance. Vamos a un y avance. luego continuamos conversando con la resiliencia con Fortunata Álvarez. Y estamos en vivo desde nuestro canal de YouTube, Radio Fe y Alegría Mérida, en este caso el programa Vida al Día con nuestra invitada de lujo, que es la psicóloga Fortunata Álvarez. Continuamos hablando sobre el tema de la resiliencia. Habíamos dejado en el aire una pregunta muy interesante, Fortunata, ¿qué herramientas o qué estrategias concretas nosotros podemos construir para tener resiliencia? Porque obviamente ya sabemos que con la resiliencia no se nace, sino se hace. Correcto. Bueno, quería hablar de lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Y no son recetas así, esas pan los tienes que hacer así tal cual. No, yo te voy a compartir lo que yo he estado viviendo y lo que he venido practicando gracias a la formación de yoga, Patanjali, las enseñanzas de Patanjali, un maestro hindú muy sabio, gracias a las enseñanzas de Jesucristo, que no lo tuve por demasiado tiempo porque estuve en un colegio católico por un tiempo, no todo el tiempo, y tampoco mi familia recibía enseñanzas de cristianismo, pero sí me conecté con esa ternura, ese poder espiritual tan hermoso de Jesús. Ahora tengo un tiempo también con el maestro Buda, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y todo eso es una amalgama de conocimiento que de verdad ha sido importante para fortalecer un espíritu y fortalecer una disciplina. La disciplina física es fundamental, pero esa es la parte de los plus, de los sí hay que hacer. Lo que no hay que hacer, por ejemplo, es regodearse en el dolor o agarrarse del dolor o de la enfermedad para manipular a los demás, que muchas veces, con perdón de los adultos mayores, pero muchas veces las personas mayores buscando atención que lamentablemente no reciben o que no reciben porque ya les toca irse poniendo a un lado para dejar pasar las otras generaciones, pero a veces se convierte en un tema un poco violento en los hogares. Esto es un tema que es aparte, pero genera un poco una violencia interior. ¿Por qué? Porque la abuelita o sobre todo los abuelos hombres, creo que si ellos se quedan mucho tiempo en la casa o están en la calle, pero ellos buscan en la calle, buscan a sus amigos en la esquina, conversan, pero en las casas los abuelos muchas veces están, digamos, ninguneados, y también las abuelas están ninguneadas en las reuniones familiares, o a veces no, pero es un tema de ir sabiendo dónde está lo que tú quieres dar, cuál es tu presencia, cuál es tu aporte, qué flores, de qué color vas a traer. Creo que muy importante es, y no solamente lo vemos en los adultos mayores, también lo vemos en los jóvenes, ¿verdad? Esa necesidad de aceptar. Yo creo que aceptarnos y aceptar lo que estamos viviendo es una de las primeras herramientas que debemos construir, ¿no? Fundamental. Eso es de lo que sí hay que hacer. Aceptar las realidades. O sea, primero verlas claramente y empezar por uno mismo. Es bueno conocerse a sí mismo, como decíamos antes, el lema fundamental de conócete a ti mismo y a ti misma.
Si yo me conozco a mí misma, me acepto y me amo a mí misma. Por ahí tengo que empezar. Eso no lo niega nadie. Sí, el ¿verdad? autodescubrimiento, el autoconocimiento es Y algo que lo hemos venido trabajando en Vida al Día desde hace muchísimo tiempo, porque correcto. allí es como el pilar fundamental de lo que nosotros vamos a construir más adelante, teniendo como objetivo lo que nosotros somos, ¿verdad? Claro. También la autoestima, ¿no? Exacto. La autoestima que incluye, la autoestima realmente tiene que tener la visión clara de saber que yo no soy puras virtudes, no, yo he tenido mis fallos, tengo una cantidad de defectos y todos esos hay que ponerlos en la lista de lo que hay que cambiar, porque hay unas cosas uno las va cambiando y otras cosas las va cultivando, las va mejorando, mejorando las virtudes, la compasión, la sabiduría, el respeto por la vida en general, ¿no? Muy importante, yo considero, Fortunata, que es el tema de los autocuidados, ¿no? Porque no solamente es el cuidado físico, sino también que es muy importante, porque hay momentos en que nos descuidamos físicamente, pero también la parte emocional, cómo nosotros vamos construyendo un espacio un poco para descubrirnos y para descubrir a los demás a través de la construcción de esos autocuidados. Estamos hablando de la autoestima, por ejemplo. Sí. Que es muy importante saber qué somos y qué queremos mejorar, porque a veces sentimos que no necesitamos mejorar nada y realmente pues estamos en un error bastante grande y estamos en esta situación en donde sabemos qué cosas vamos a construir de nosotros para aceptar el entorno que tenemos, que en esta ocasión es un poco fuerte y requiere de nosotros mismos, ¿no? Fíjate, nuestra fortaleza. En el medio social hay una cosa, y en psicología hay un concepto que se llama reconceptualizar. O sea, darle la vuelta a la tortilla de cómo yo interpreto esta realidad determinada. Hay cosas que son así porque pues me las dieron así, las heredé, pero mucho de eso está en tu mente. O sea, tenemos que, hay una etapa de la vida que se llamaría como la segunda atención, es decir, la primera atención es en donde nos obligan a nosotros desde chiquiticos, desde la teta de la mamá, el bebé está la atención concentrada en los estímulos que siente en contacto con la madre, el contacto físico, la piel, de piel a piel, y el canto de la madre o la voz de la madre. Eso es una atención primaria. Y ella y él, el papá o las otras personas adultas que están alrededor de la familia, le van marcando al niño los caminos y por dónde sí puede caminar y por dónde no puede caminar, qué puede tocar y qué no puede tocar, lo que está prohibido y lo que está permitido. Todas esas son las normativas sociales que voy aprendiendo para aprender a adaptarme en la vida y para ir por el mundo no atropellando a los demás y más bien ayudando y construyendo, ¿verdad? Que esa es como la visión que tenemos compartida, que tenemos de valores acá, ¿no? Muchas de esas normas o muchas de esos principios que en ocasiones nuestros padres o nuestros cuidadores nos dan, más adelante nosotros nos damos cuenta que tenemos que cambiarlos. Correcto. Que tenemos que dejarlos y dejar las culpas a un lado y construir una nueva esencia para nuestro ser. Es correcto. Y un nuevo entorno. Porque fíjense, hay un autor que se llama Miguel Ruiz, que él es descendiente de los toltecas. Y él escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Últimamente hemos estado analizando en un grupo de WhatsApp ese libro. Y las enseñanzas son profundas realmente, ¿no? El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras.
¿Qué es lo que la impecabilidad implica? Lo siguiente, la impecabilidad implica que tú encuentres cuál es tu verdad y que la pronuncies buenamente, amablemente, de manera es veraz, amable y que contribuya a la armonía, que no genere conflicto. Entonces, muchas veces, claro, ahí también hay que, en ciertos momentos, es importante saber que mi verdad es una rabia. Ajá, yo tengo que procesar mi rabia primero y no vomitar, y perdonen la palabra, pero es que la expresión es muy gráfica, insultos a base de que tengo una rabia por dentro, una impotencia, ¿no? El manejo de las emociones. El manejo de las emociones. Ese es el parte del cuidado personal que muchos grupos, es importante tener un grupo de apoyo. Los grupos de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes en momentos de resiliencia. Correcto, construidas y también las que son naturales, aunque algunas que son naturales son tipo, no sé, la familia, las tribus, etcétera, tienen una serie de tradiciones que a veces a los jóvenes no les van. Les choca, les da una disonancia cognitiva en su mente, no les cuadra y entonces se comienzan a alejar los jóvenes. Y empiezan a construir sus propias redes de apoyo. Y empiezan a construir sus propias redes de apoyo. Ahora, ¿cómo conciliar el amor que yo tengo, los nexos, los lazos profundos de las raíces que tengo con mi familia, con mis comunidades? Y lo nuevo, todo lo nuevo. Fíjense, lo nuevo me va a llegar a una buena parte con la pantallita. Claro. Aquí se las pongo. Aquí yo también tengo mi pantallita, está en pasivo en este momento, está oscura. Pero de esta pantallita pueden venir muchas cosas que no son tan deseables. Pero vienen también otras que son deseables. Es correcto. Es importante prepararse, como dice este poema aquí, la poeta esta, que dice, hoy, la última parte que agarra ahí, hoy estudio, hoy me cuido el cuerpo, hoy, y la mente me la cuido, hoy me preparo y estudio, porque el que no está estudiado, el que no estudia, el que no se prepara, el que no comprende, no tiene herramientas para entender el mundo y la vida, está sujeto a ser manipulado. Y aquí hay un motor de manipulación. A través de esto te pueden manipular porque los sentidos, por los órganos de los sentidos, con la vista, el sonido, te ponen una música que es pegajosa y no puedes dejar de moverte o de escuchar. Las canciones, cómo se construyen y cómo te van penetrando en el corazón y en la mente y te van borrando una cantidad de programaciones que uno traía. Es muy importante hacernos ese juicio autocrítico, que nosotros podamos ser capaces de discernir en si algo que estamos viendo o algo que nos están haciendo sentir es bueno o es correcto o no es correcto para nosotros. Claro, ¿verdad? Si es saludable para ti. Vienen mil cosas, cada uno tiene un mensaje subliminal, cada uno tiene un objetivo de marketing, en fin. Y ahí el marketing y todo el tema del consumo, de la sociedad de consumo, es grave. Porque vamos a decir que de pronto las propagandas de la tienda de ropa a lo mejor ya han bajado un poco, pero las propagandas de la tecnología. La tecnología es muy alta. De las nuevas apps. Las apps son las aplicaciones. Entonces, todas las nuevas aplicaciones te las van metiendo en el jueguito más inocente que podemos tener los adultos mayores. Ahí cada ratico, ¡tum!, te interfieren y entonces te ponen una propaganda de una nueva aplicación. Cada vez es una nueva aplicación, una nueva cosa. Un nuevo equipo, un teléfono, además una nueva de eso, comprar un nuevo equipo. Pero además, pantalla. Pero además hay una cosa, fíjate que esa propaganda te incita a consumir, más no a desembolsar dinero. Lo que quieren que tú desembolses es tu tiempo. Es tu atención, mi amor, tu atención. Que tú te enfoques
en eso que ellos quieren que tú te enfoques y dejes de pensar, disentir, discernir, o no estar de acuerdo, tener tu propio criterio, estudiar, agarrar los libros, por muy amarillo que estén las páginas de un libro, no desechen, porque muchas veces hay unas enseñanzas enormemente valiosas, ¿verdad? En esos libros de páginas amarillas. Bueno, hemos visto que los últimos estudios acerca de las pantallas con niños y adolescentes dicen que han perdido el tiempo de atención, que tienen retrasos para caminar, para hablar, para expresarse, o sea, porque están todo el tiempo sumidos en una pantalla, claro. No tienen los deportes, son totalmente sedentarios, no se comunican con sus familias, están aislados, ensimismados. Sí. Esos son estudios recientes. Ayer justo los estuve leyendo un par de ellos y ese producto es la pantalla. Decía la persona que estaba en la entrevista que ojalá y pasemos muy rápidamente esta etapa que estamos viviendo, porque es bastante compleja, porque esos niños van a crecer, pero van a crecer con una serie de conflictos emocionales, físicos, que hacen pues que se queden como varados en un momento en la vida porque sí, no hay capacidad de dar para más. Por ejemplo, ya las lecturas no se les puede dar porque ellos están condicionados por los minutos de atención que te da por lo menos un Instagram. Correcto. Fíjense algo, que cuando hablamos en general, eso lo que estaba diciendo Rosalba, es el mundo, es el universo entero, el planeta Tierra y todos los humanos que lo habitamos, la gran mayoría que tenemos acceso, porque tenemos gran acceso a la comunicación, ¿verdad?, de Internet, y gratis. Además, todas estas cosas son gratis. Lo que no nos están diciendo es, te estoy pidiendo atención, que me conectes ahí más minutos. Bueno, eso en descargo de toda esa cosa negativa, quisiera sí resaltar el hecho de que en Venezuela, por ejemplo, después de la pandemia han aumentado la cantidad de grupos que se dedican a hacer ejercicio. Yo soy parte de una cadena de grupos de ejercicios para la salud, de clubes de ejercicio para la salud, y estoy sumamente orgullosa de pertenecer a ellos, porque ese ejercicio no es nada más de puro mover el cuerpo, sino también conectar cuerpo, mente, articular, coordinar, la coordinación psicomotriz y también de elevación espiritual. Es decir, cuidamos nuestro cuerpo porque es el carapacho, digo yo, el carapacho donde nos alojamos por un rato, ¿no? Y yo siempre le digo a mis estudiantes, no, tú no eres tu cuerpo. Ay, me duele aquí. Ya va, piensa, visualiza otras cosas. Está eso allí, sí, reconócelo, más no te pegues allí. Tú no eres tu cuerpo nada más. Eres mucho más que tu cuerpo. Entonces, el aumento de la gente que hace ejercicio es notorio, por lo menos aquí en Mérida, es muy expandido, y digo que una parte... En un paseo filosófico que fuimos... Y paseos... ¿dónde están esos paseos que yo quiero ir? Ya te los voy a comentar, los he subido en el grupo de nuestro taller. Entonces, el tema de la contemplación, de ver tanta gente yendo por lo menos a la Llanada, que es una zona lugar bastante muy bonito, sí. Dura para las personas que caminan, que hacen ejercicio. Y aquello fue impresionante ver desde muy temprano en la mañana la cantidad de gente que había subiendo. Que se sube por la Pedregosa, sí. Mucha gente haciendo yoga en los parques. Correcto, sí. Eso es bastante, es una manera no solamente de alimentar nuestro cuerpo, sino también de alimentar nuestra alma. Y para cerrar, espíritu. Fortunata, regálanos. Y otra cosita muy positiva, que esto le toca a los jóvenes y a los niños, es el desarrollo de ese sistema nacional de orquestas y de música, porque hay que ver la pasión con la cual esos muchachos se conectan y el compromiso, cómo cumplen su compromiso, esa conexión tan bella
de saber que son parte de todo un movimiento que es para elevación espiritual, para elevación de la sociedad. Entonces, de verdad, eso es otro factor bien importante. Y uno ve también que volviendo al tema de la resiliencia, si no te concentras tanto en las cosas que están faltando, o sea, mirar el mundo desde la carencia, como suele suceder, los que se quejan todo el tiempo miran el mundo desde la carencia. Ay, ya no tenemos tal cosa, lo que teníamos antes a mundo se nos fue, caramba, no hay esto, no hay lo otro. Siempre hemos Pero hablado, ¿qué es lo que hay? acá en el Agradezco lo que desde la hay. gratitud, ¿no? Desde Correcto, la gratitud por correcto. ese levantarnos. Yo siento que vivir en Mérida es otro nivel, ¿no? Porque realmente la naturaleza, el ambiente, el sol, lo impredecible del clima, Y eso nos da una alegría inmensa para claro que comenzar sí, nuestro día. Rosalba, pero también hay que acordarse de que el llanero, por ejemplo, aprecia toda esa amplitud de panorama que tienen, que se pierde de vista el horizonte. Eso es hermoso. La sencillez del pueblo llanero, en las ciudades es donde se me complica un poco la cosa, porque en las ciudades, con todas esas líneas tan rectas, cuadriculado todo y todo tan preestablecido, ya la cosa se pone un poco más Por complicada. eso digo que vivir en Mérida es un privilegio, siempre lo he dicho. Es totalmente O un vivir privilegio. en la playa, o Claro vivir que sí. en el llano. Entonces, bueno, el agradecimiento. Pues, la gratitud es una de las virtudes maravillosas que el ser humano puede tener, y no vivir, como dices tú, desde la carencia, sino de la gratitud. Y bueno, como todo empieza, todo termina, y el programa siempre se nos hace muy corto. Está cordialmente invitada para Resiliencia parte 2 y parte 3, porque siempre nos hace falta, y además construimos un programa también en medio de los Te agradezco. de cada segmento. Entonces, bueno, tengo una frase. Muchísimas gracias a ti. Cerramos con esa frase porque estamos ya sobre el tiempo. Bien, muchísimas gracias. La frase es así, dice: vivir lo más lindamente posible por el tiempo necesario para hacer la mejor sociedad posible, o para construir o ayudar a construir la mejor sociedad posible, cada quien que vea su lugar en esa construcción. Con generosidad, con tranquilidad y sencillez y contento, agradezco este programa, agradezco la vida y agradezco el amor. Y esta es una producción nacional independiente de Rosalba Castillo, con el número 29500.